Seguimos adelante en Buen Día. Es muy grato recibir al señor presidente de la Federación Médica del Interior, doctor Edgardo Mier. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Daniel? Un gusto estar en su programa que vemos muy seguido y siempre pensamos, ¿cuándo nos irá a invitar, Daniel? Bueno, pero la invitación estaba cursada, pasa que hombre del interior a veces baja a como decimos allá en campaña, ¿no? ¿Eh? Baja a Montevideo que los jueves, viernes, ¿no? Para Sí, estar acá en las jueves. actividades. Presidente, bueno, un departamento de 33 que también puede llegar a ser como una muestra de lo que representa la salud rural. Ustedes el 6 de junio presentan formalmente un, no sé si llamarlo, apelando a un término médico, diagnóstico al gobierno de lo que era la salud rural. Y instaban a que hubiera una respuesta respecto a ese documento. ¿La hubo? No, Daniel, es exacta la fecha. Era una propuesta que elaboró la Federación Médica del Interior, recogiendo el guante que en su momento tiró el Poder Ejecutivo y que se anunció con bombos y platillos que la salud rural era prioridad y comenzaba un plan en enero de este año. Exacto. Y estamos a fines de octubre. Se nos dio el espacio para poder opinar, hicimos un diagnóstico muy fino, yo creo que es el más real, de lo que sucede con la asistencia en salud en el interior, como parte medular de ese trabajo, y después una propuesta que no significaba que era la Biblia ni la panacea, pero una propuesta de trabajo para acercar a esos lugares apartados del interior mejor y más cosas, en complementación entre el efector público y el efector privado, aunando esfuerzos, aunando recursos para poder llegar a esos lugares. Bien, yo recuerdo que en aquel momento se tomaban datos de 18 departamentos y se identificaban algo así como 400 y tantas localidades que dejaban en evidencia una situación que muchas veces desde el centralismo capitalino no se advertía. Bueno, los que tenemos muy puesta la camiseta de nuestros pagos, pensamos que el centralismo atraviesa transversalmente casi todas las cosas en este país y sucede cuando se mira el país desde Montevideo y no muchas veces se desconoce la realidad de los pequeños poblados, de la zona rural. Daniel, hay 150.000 uruguayos que viven en pequeñas poblaciones, 90.000 en población rural dispersa, o sea, en el campo-campo. Poblados de mayor población de más de 1.500 personas tienen todos médicos en forma permanente. El tema acá de concentración del esfuerzo debería estar en los poblados de menos cantidad de habitantes, donde allí sí se llega de distinta manera, muy heterogénea, pero habría que hacer un esfuerzo Claro. de igualación y de equidad hacia ahí. Presidente, en algún momento se había mencionado poco menos que había tal vulnerabilidad que se podía estar ante una circunstancia de falta de asistencia para la gente del campo. Sí, eso no es así, la realidad no es así. Te cuento que lo que prioriza es hay casi unanimidad en lo que prioriza la gente que vive en el medio del campo o en el pequeño poblado del campo, y priorizan dos cosas. Una es la ambulancia, la posibilidad de tener pronta y en el lugar el traslado a la capital del departamento o al lugar donde pueden conseguir el recurso quirúrgico o tecnológico que se necesita, y lo otro el acceso al medicamento. Esas dos son las prioridades básicas que reclama la gente que vive en lo que se llama, o intentan decirle hoy, el Uruguay profundo. Claro. Edgardo, dígame, decíamos hoy la fecha del 6 de junio, presentando ese documento muy detallado, con mucha información, y estamos casi a 5 meses. ¿Por qué entiende usted que no se le ha dado respuesta a ese documento? Bueno, formalmente no hemos tenido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Salud Pública. Sabemos, porque se nos ha dicho, de que en alguna parte el documento es cuestionado porque aparentemente es considerado como un esfuerzo de privatización de los servicios de salud por parte de nuestra Federación Médica. Yo invito, los medios de prensa lo tienen todos, está a disposición el documento, invito a encontrar la palabra o la intención de dónde está el tema de privatización. No es ese nuestro objetivo, es un simple aporte muy importante, simple en el sentido de que es fácil de comprenderlo, pero un aporte que creemos muy importante para solucionar un tema
al que nos debiéramos abocar todos. Lo recibió el presidente de la República en su momento, junto con las autoridades de la salud, en aquel momento el viceministro Leonel Brioso. ¿Ustedes aspiran a que esto sea resuelto antes de fin de año, o sea, que por lo menos tengan una respuesta? Se había mencionado la eventualidad de que también determinaba mayor recurso que el gobierno pretendía destinarle, mayores recursos. Una de las propuestas básicas es incluir esa población. El 52% de esa gente, Daniel, hoy tiene cobertura por el FONASA. O sea que hay un 48% de esa gente que no está cubierta por el seguro de salud. Seguramente se asiste en el área pública, la que no está incluida en el FONASA. Nosotros pretendíamos una igualación, apuntando a la filosofía de lo que es la reforma, que es la equidad, una igualación de que esa gente fuera incluida toda en el FONASA, que pudiera elegir su prestador, pero en el lugar, en el contexto geográfico donde vive, el esfuerzo mancomunado y complementario del sector público y nuestro sector, para decir, lleguemos a esa gente. ¿Qué se precisan? Yo pongo el ejemplo de mi segundo pago, que es la Isla Patrulla. En Isla Patrulla, 300 habitantes, una enfermera radicada en forma permanente en una policlínica municipal, porque en muchos lugares las intendencias cumplen un rol importante. Vamos a llegar con un equipo multidisciplinario, vamos a mandar pediatra, ginecólogo, vacunadora para los niños, odontólogo. ¿Con qué periodicidad? Bueno, ¿qué pones vos, qué pongo yo? Y lleguemos ahí y atendamos al universo. Esa es un poco la filosofía que está detrás de esto, en absoluto privatizadora, por lo cual, bueno, no sabemos por qué realmente no tenemos respuestas formales. Bien, doctor, acaba usted de ingresar a un terreno que tiene que ver con un asunto bien de coyuntura y muy actual, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Usted acaba de decir, bueno, el abordaje necesario para la población, aún aquella más distante de los centros capitalinos, es multidisciplinario. No basta a veces con aquel médico que desde siempre está cumpliendo fielmente con su tarea. Es necesario otra cobertura, otra contención. Con esto de la interrupción voluntaria del embarazo transformado en ley, ¿se les complica también a los médicos del interior? Bueno, nosotros tenemos algunas preocupaciones que nos gustaría que se nos invitara, o si no, vamos a hacer el esfuerzo. Ya estamos elaborando un documento. ¿En el proceso de debate estuvieron? No. Debemos decir de que como Federación Médica del Interior no fuimos consultados para esta ley aprobada. Como ley que es, hay que cumplirla. Nos tienen preocupados algunos aspectos para su reglamentación que queremos volcar. Aspectos prácticos, digamos. Prácticos, porque el tema es después aterrizar en la realidad con sentido común, haciendo el esfuerzo para cumplir lo que se legisló y que salga lo mejor posible. ¿El sistema no está preparado desde su punto de vista, presidente? Tenemos inquietudes, porque ¿qué sucede, Daniel, con aquella mujer que vive en el fondo de una arrocera, en el campo, que muchas veces no tiene muy claro de si está embarazada o no, de que cuando viene no tiene claro tampoco la edad gestacional de cuántas semanas tiene? Al recurrir hay que hacerle la consulta en forma inmediata, en 24 horas, hay que citar el equipo multidisciplinario con psiquiatra, ginecólogo y asistente social. Eso en el interior está solo en las capitales departamentales. Claro, vamos al caso de Isla Patrulla de vuelta. Por supuesto, hay que trasladarse hasta 33. Esos equipos y el ecógrafo, porque muchas veces el propio ginecólogo no tiene clara en qué edad gestacional estamos. Y acá es muy claro, antes de las 12 semanas es voluntaria la interrupción del embarazo. Y después de las 12 semanas, en este país es un delito. Sí. Cuando estamos en el borde. En la frontera, ahí. Segundo, otro aspecto. Va a ser aparentemente la primera opción farmacológica de interrupción del embarazo. Se le asigna el medicamento. Hemos leído que algunos ginecólogos opinan de que esto se puede hacer en forma domiciliaria. Yo le cuento que los míos, allá en 33, me dicen, no, yo no me arriesgo a dar el misoprostol a una señora que muchas veces le causa una hemorragia muy masiva, que muchas veces da hipertermia, que muchas veces tiene efectos. O sea, yo para seguridad la tengo que tener internada. Internada debería estar. Bueno, opiniones, problemas. Tenemos que yo creo que ahora hacer lo más práctico y con sentido común posible para que el proyecto consiga los fines que el legislador, más allá de, es un tema tan personal y de opinión personal esta, pero creo que la ley está y hay que tratar de que salga lo mejor posible
su cumplimiento. Bueno, lo recomendable, por ejemplo, que sería una mujer internada luego de que se le medique con misoprostol, no puede darse porque hay camas ocupadas, de hecho. Por eso digo, se van a producir algunos problemas, algunos trastornos, que creo que la reglamentación dentro de sus posibilidades debe recoger en la mayor parte. Bien, Edgardo, ¿cómo asume también lo que va a determinarse seguramente en los debates, en los ateneos, como la objeción de conciencia? ¿La Federación Médica tiene en ese sentido una postura? La Federación Médica entendió que ese es un tema de opinión y de sentir individual. Acá cada persona, de acuerdo a su creencia religiosa, a su filosofía, a sus valores, tiene una posición o la otra. Por lo tanto, como gremio, nosotros entendimos que no debíamos tomar posición. De hecho, el presidente de la Federación tiene la suya, pero como presidente de la Federación no la va a decir. Claro. No obstante, no creemos que ninguna institución de las nuestras se exima del cumplimiento directamente de la responsabilidad. Pero hay algún colega, no, pero individualmente sí. Individualmente hay algún colega que ya ofreció sus reparos y seguramente va a hacer el trámite para eximirse del acto, de cumplir el acto directamente. No obstante, la responsabilidad está y la institución deberá proveer el cómo da cumplimiento a estas cosas. Bueno, le queremos agradecer estos minutos, hay mucho para hablar, ojalá que tengamos además oportunidad de seguir avanzando en la población rural y en la asistencia médica, que es uno de los temas importantes. Ahora surgen también como chisporroteos de otros temas. Hay una actitud del Sindicato Médico del Uruguay de convocar a los cirujanos a que no vayan por la suya, digamos, vulgarmente, en reclamo de lo que entienden como, bueno, en fin, objetivos gremiales muy puntuales. ¿Usted cómo asume esta especie de disputa entre el sindicato y los cirujanos? Bueno, lo que pasa que sucedió algo que a nuestro juicio nunca debió suceder. ¿Qué? Que se reconociera a la sociedad, se van a enojar conmigo los colegas, pero de que se reconociera a la sociedad anestésico-quirúrgica como el tercer gremio médico del país. Y yo agradezco mucho la pregunta, porque muchas veces los propios compañeros del interior nos reclaman ¿por qué va el SMU solamente a dialogar con el gobierno? Acá en el país hoy hay constituido 3 gremios médicos, que por su historia, hay razones históricas de por qué hay 3 gremios médicos. El Sindicato Médico del Uruguay no representa a los médicos del interior. Los médicos del interior están representados desde el punto de vista gremial por la Federación Médica del Interior. Cuando se dice paro nacional, porque lo decretó el Sindicato Médico del Uruguay, es paro para Montevideo. Si la federación no se ha expedido, en el interior no hay paro. Lo quiero dejar claro una vez más, porque a veces el famoso centralismo confunde los términos. Da por hecho, por ejemplo, la disconformidad de las sociedades anestésico-quirúrgicas con el SMU en algún momento hizo que apartaran su camino. Nosotros creemos que eso es un error, porque fíjense, Daniel, que si no acá terminaremos habiendo tantos gremios médicos como especialidades hay. Claro. Porque ¿qué sucede si los ginecólogos van por sí a pelear cosas para la ginecología? Los cirujanos para los cirujanos, los otorrinos, los oftalmólogos, los médicos internistas, los intensivistas, los médicos generales, los médicos de familia, los nefrólogos, los urólogos, los dermatólogos. Vamos cada uno. ¿Cuántos gremios médicos va a haber acá? Por lo cual, en realidad, lo que nos une es la condición de médicos. Y debiera haber un gremio único médico, también digámoslo, debiera haber un gremio único médico del país que nos representara a todos. ¿El colegio, presidente, no llena ese vacío? No, porque el colegio tiene como cometido el juzgamiento y el control y la supervisión del cumplimiento ético y del cumplimiento deontológico de la profesión, y no los temas gremiales, laborales ni salariales. Eso es tema gremial, no es tema del colegio médico. Le quiero agradecer estos minutos, Galú. Daniel, es un gustazo estar contigo, con tu programa, y bueno, y un gran saludo a toda la gente del interior y del Montevideo que nos está viendo. Sí, sí, que nos miran y mucho en el interior, en el profundo también. Muchas gracias. El presidente de la Federación Médica del Interior, doctor Edgardo Mier. Vamos a una pausa, ya está el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, para la próxima entrevista en vivo aquí en Telebuen Día.
Presidente, bueno, un departamento de 33 que también puede llegar a ser como una muestra de lo que representa la salud rural. Ustedes el 6 de junio presentan formalmente un, no sé si llamarlo, apelando a un término médico, diagnóstico al gobierno de lo que era la salud rural. Y instaban a que hubiera una respuesta respecto a ese documento. ¿La hubo? Seguimos adelante en Buen Día. Es muy grato recibir al señor presidente de la Federación Médica del Interior, doctor Edgardo Mier. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Daniel? Un gusto estar en su programa que vemos muy seguido y siempre pensamos, ¿cuándo nos irá a invitar? Bueno, pero la invitación estaba cursada, pasa que hombre del interior a veces baja, como decimos allá en campaña, ¿no? Baja a Montevideo que los jueves, viernes, ¿no? Sí, Para estar acá en las actividades. No, Daniel, es exacta la fecha. Era una propuesta que elaboró la Federación Médica del Interior, recogiendo el guante que en su momento tiró el Poder Ejecutivo y que se anunció con bombos y platillos que la salud rural era prioridad y comenzaba un plan en enero de este año. Exacto. Y estamos a fines de octubre. Mejor y más cosas, en complementación entre el efector público y el efector privado, aunando esfuerzos, aunando recursos para poder llegar a esos lugares. Bien, yo recuerdo que en aquel momento se tomaban datos de 18 departamentos y se identificaban algo así como 400 y tantas localidades que se nos dio el espacio para poder opinar, hicimos un diagnóstico muy fino, yo creo que es el más real, de lo que sucede con la asistencia en salud en el interior, como parte medular de ese trabajo, y después una propuesta que no significaba que era la Biblia ni la panacea, pero una propuesta de trabajo para acercar a esos lugares apartados del interior